Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Black Mask Magazine es una revista pulp creada en 1920 por H. L. Mencken y George Jean Nathan. ¿Pero qué es una revista pulp? A lo largo del siglo XVIII se produjo una progresiva alfabetización de la población. Por tanto, la literatura ya no era cosa solo de las clases altas. Las clases bajas reclamaban una literatura al alcance de su cultura y de su bolsillo. En Francia aparecieron los folletines, que en su mayoría eran historias con argumentos poco verosímiles y con personajes simples. Eran historias de amor y de misterio, fundamentalmente. Los folletines fueron evolucionando, pero con la misma idea de base, es decir, historias sencillas a precios baratos, historias donde primaba la trama por encima de la calidad literaria. Así, en Inglaterra aparecieron las penny dreadful, el centavo terrible, y en Estados Unidos a este tipo de literatura se la llamó dime novels, novelas a 10 centavos. A principios del siglo XX, estas dime novels fueron sustituidas por las revistas pulp, pero ¿qué diferencia había entre unas y otras? Fundamentalmente, las revistas pulp tenían unas portadas más llamativas y más sexualizadas. Las ilustraciones que contenían eran de mayor calidad y las había de todos los géneros, porque el objetivo era claro: llegar a cuantos más lectores, mejor. Black Mask no fue la primera revista pulp, pero sí una de las más importantes. Mencken, que era periodista literario, y Nathan, que era crítico de teatro, crearon la revista con el objetivo de ganar dinero, el suficiente dinero como para mantener otra publicación literaria más prestigiosa. El primer número no estaba únicamente orientado al género criminal, al contrario, contenía historias de aventura, de misterio, de amor, incluso con temática sobrenatural. Al cabo de 8 meses habían conseguido reunir el dinero necesario y decidieron vender la publicación. Durante los 2 primeros años, los relatos criminales que contenía Black Mask eran deudores de la escuela inglesa, es decir, había un detective que conseguía dar con el asesino con el criminal gracias a su inteligencia. Si esto hubiera seguido así, probablemente hoy no estaríamos hablando de Black Mask. El cambio se produce en 1923, cuando Carroll John Daly publica el relato protagonizado por el detective Terry Mack. Es el primer detective duro. Al mes siguiente publica un nuevo relato con un nuevo personaje llamado Rayce Williams. Es un detective cortado con el mismo patrón que Terry Mack, pero con los rasgos más exacerbados. Es él quien inaugura el género negro con su relato titulado El falso Barton Combs. Al poco, los editores se dan cuenta de la frescura de este personaje duro, tan alejado del canon inglés, de ese personaje, de ese detective clasista de la escuela británica. Entra en la editorial Dashiell Hammett, quien aporta a sus 2 personajes más emblemáticos, el anónimo agente de la Continental y Sam Spade. En el año 1930, Hammett abandona la publicación. En el año 1933, Black Mask solo publica relatos criminales, pero el hueco dejado por Dashiell Hammett es muy grande y el nuevo editor, Joseph Shaw, busca sustituto. Así dará con Raymond Chandler, quien creará al detective alcohólico como él mismo, llamado Philip Marlowe. Chandler dará una nueva dimensión a la novela policíaca, centrándose cada vez menos en la trama detectivesca y cada vez más en la dimensión humana de los personajes. Sin embargo, la revista va entrando en decadencia. Los autores estrella se marchan y la industria literaria y de ocio va cambiando. Aparecen los tebeos, las novelas de bolsillo, la radio y el cine. Finalmente, Black Mask deja de publicarse en 1951, tras 31 años de publicaciones ininterrumpidas. La importancia de esta revista en el género negro es fundamental. En ella escribieron los escritores más importantes, los escritores clave de la época, los que dieron origen al hard-boiled americano y dieron una nueva dimensión a la novela detectivesca.